La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Mientras salen los niños, vamos a invitar a la iglesia que busque Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 14, versículos del 1 al 4. Y cuando usted encuentre esta porción de la Biblia, vamos a estar todos puestos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Saben que yo no lo hubiese creído, después de todos estos huracanes en alta mar, Carlos y toda la familia Narváez se fueron en un crucero, Edwin, Mabel también están en otro crucero. Cuando ustedes tengan un tiempito, oren por esos hermanos. Porque ¿quién es que está por ahí? Irma es la que está, ¿verdad? Ok, después me van a llamar pastor. Ok. Venga y búsquenos, ¿dónde tú estás? En alta mar. Voy a orar por ti. Imagínate. Primera de Corintios 14, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen, amados? Dice la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana, con un pueblo lindo, precioso, jubiloso, estamos todos aquí agradecidos de ti, como tú nos cuidas y como tú nos prosperas. Bendice tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe en esta mañana y que aprendamos de ti. Por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. La experiencia fundamental de un nuevo creyente, la experiencia trascendental de un ser humano cuando se encuentra con Jesús, es el nuevo nacimiento. Es que usted nace del Espíritu de nuevo. Es que la presencia de Dios viene a habitar en su ser. Es que el Espíritu Santo te regenera y te hace una nueva persona. Y lo que nos hace distinto de cualquier otro ser humano, aunque nadie se dé cuenta, es que el Espíritu mora en ti y mora en mí. Y que para donde quiera que usted va, usted es como el arca del Señor. Usted lleva la presencia de Cristo con usted. Oiga, amados hermanos, y cuando usted se va a acostar, usted tiene la presencia del Señor. Y cuando usted se levanta, usted tiene la presencia del Señor. Y cuando usted está en el trabajo, usted tiene la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. ¿No es eso algo tremendo? Hay hermanos que no entienden bien la palabra, las convicciones cristianas, y dicen, yo no siento el Espíritu, yo no siento el Señor. Si está en ti, está en ti. Y Jesús dice, el que crea en mí, de su interior, va a correr un río de agua vida. Agua de vida, hermano. Eso está en ti. Y la gente dice, pastor, pero yo no siento nada. Por eso es que tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de algunas distorsiones que existen y confusiones que hay, porque queremos que usted sea cristiano vibrante. Con eso yo quiero decir que no se sienta hueco, vacío, seco, y que usted no tiene que estar por ahí como si estuviera en un desierto, porque hay una agua que es inagotable, que fluye en tu ser. Lo que tú tienes que hacer es abrir la fuente. Y en esta mañana yo espero que entendamos algunas cosas sobre este fluir de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Mencioné que hay confusiones. Y yo quiero que usted sepa que las confusiones existen desde la iglesia primitiva. No solamente hoy. Vamos a algunas iglesias, por ejemplo, hoy, son bien tranquilas así.
Otras parece que están en fuego, ¿verdad que sí? Otras nos parecen que están medio trastornados. No volvemos a esos lugares. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Para entender ese fenómeno, vámonos a remontarnos a esta carta de 1 Corintios. Fue escrita para los años 55, 56. Imagínese usted, casi 2000 años atrás, ¿verdad? Y desde el principio había confusión. Cuando el apóstol Pablo le escribe a estos cristianos, les dice, no pude venir a ustedes como espirituales. No pude venir a ustedes como gente madura en Cristo, sino como niños, como carnales, como bebés espirituales. Porque ustedes no entienden el ministerio del Espíritu. Ustedes no entienden este fenómeno de la vida espiritual. Bueno, eso agarró de sorpresa a los hermanos de la iglesia de los Corintios. ¿Por qué digo que los agarró de sorpresa? Hablaban en lengua, profetizaban, tenían visiones, tenían revelaciones. Aquello era tremendo. Esa iglesia es una de esas iglesias que están en fuego. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo les diga a ellos, ustedes no tienen ninguna madurez? Resulta que el apóstol Pablo dice, sí, hablan muchas lenguas, pero hablan demasiado. Sí, hablan muchas lenguas, pero hay riñas, hay disensión, hay contienda, hay divisiones. Ustedes tienen los dones del Espíritu, pero no aman. Por eso el apóstol Pablo se preocupa y escribe un capítulo completo, 1 Corintios 13, sobre el amor. Porque la primera corrección que él tiene que hacerle a estos hermanitos, que parece que están vivos, pero no lo están, es que los frutos del Espíritu son más importantes que los dones. Me voy de la iglesia. Mire, hermano, ¿por qué los frutos son más importantes? Porque los frutos del Espíritu, eso lo tenemos que tener todos. Por ejemplo, todos tenemos que amar. Si usted es un cristiano y no tiene amor, ¿qué dice 1 Juan? Nada. No es posible. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar que Dios habita en ti. Y si Dios habita en ti, tienes que amar, porque Dios es amor. No es posible que tú no puedas amar, que tú no puedas perdonar, que tú no puedas trabajar con estos hermanos. No es posible que usted esté en contienda continuamente con las personas. Déjenme decirle que en la iglesia hay que corregirle gente, hay que corregir malas actitudes, porque si no caminamos por el camino recto. Pero amados hermanos, hay personas que pretenden ser súper espirituales, como en Corintios, hablan muchas lenguas y ratatá y qué sé yo. Pero ¿dónde está el amor? Dice Pablo. Y él les va a decir ya mismo. Es más, le dice, yo prefiero que profeticen antes que hablar en lengua. ¡Auch! Y nadie se asuste porque yo hablo en lengua. Pero las lenguas, dice Pablo, tienen una razón de ser. Noten lo que él dice. Las lenguas son para mi edificación. Es para yo cultivar mi relación con Dios. Si ora en lengua, hermano, si usted nunca ha tenido la habilidad de hablar en lengua, pues escuche usted, para esto es. Y si usted desea el don de lengua, pídalo. Porque lo único que yo tuve que hacer, y lo único que la Biblia te dice es, pídalo en oración. Yo estaba un día ayunando en mi casa y empecé a hablar en otras lenguas, pero yo no lo sabía. Yo creía que estaba cansado porque decía muchos disparates. Yo no sabía que estaba hablando en lengua, hasta que un día fui a la iglesia y me pusieron a orar y empecé a decir cosas raras. Y los hermanos me dijeron, adiós Luis, ¿estás hablando en lengua? Yo. No, es que la lengua se me traba. Así fue que yo aprendí. ¿Sabes por qué se llama un don? Porque es un regalo. Es un don, te lo regala. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte a cada cual como Él quiere. Y a uno te le da este don, a otros le da el otro, a otros le da el otro. Pero si tú quieres algo, pídelo. Porque el apóstol dice, ¿quieren dones espirituales? Procúralos. Y vamos a hablar ya mismo de eso. Usted no tiene que salir corriendo a ningún sitio para que allá le pongan las manos y le den este don o el otro.
¿Tú sabes quién da los dones del Espíritu? El Espíritu. Porque los dones son del Espíritu. Él es el que reparte. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, nacer de nuevo, pedirle al Señor que te llene y dile, Señor, si tú le dices, úsame como tú quieras, Él te va a dar el don que Él prefiere en ti. El asunto que tú tienes que hacer ahora es descubrir qué fue lo que te dieron. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, a uno le dieron 3 talentos, a otro 2, a otro 1? El asunto es, ¿qué te dieron a ti? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Si usted no cultiva su vida interior, su vida espiritual, no lo va a descubrir. Y por eso es importante nosotros en esta mañana hablar de no apagar el espíritu. Cuando Ru empezó el devocional, decía que la presencia del Señor estaba en este lugar. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que no se apaga el espíritu, no se apaga la presencia del Señor. Que lo que necesitamos es invitar la presencia del Señor para que Él more en nosotros. Hay personas que lo único que están interesados es ir a alguna iglesia. Es magnífico. Pero si usted quiere profundizar, si usted quiere ir a las aguas más profundas, doble las rodillas. Doble las rodillas. ¿Saben que hasta en eso hay pugna? Hay gente que dice, el pastor no me puede obligar a orar. Tú tienes razón, linda. No te puedo obligar a orar. El pastor dice que lea la Biblia todos los días. A mí nadie me tiene que obligar a leer la Biblia. Tú tienes razón, linda. Yo no te puedo obligar a leer la Biblia. El pastor me quiere obligar a diezmar. Y yo no tengo que diezmar. No, linda, si yo no te voy a obligar a diezmar tampoco. Pero escucha lo que te voy a decir. Si tú no oras todos los días, tú no creces. Si tú no lees la Biblia todos los días, tú no creces. Si tú no diezmas al Señor, tú no creces. Por eso te animo y te motivo a que hagas estas cosas. Porque si tú quieres cultivar tu relación con el Señor, habla con Él todos los días. No, yo tengo que hacerlo. Es verdad. No lo hagas. Pero entonces te sientes frío y hueco y vacío. Hay gente que dice, voy para el culto a ver si el Señor me habla. Dios te habla todos los días, linda. Voy para el culto a ver si siento la presencia del Espíritu Santo. Créeme que no tienes que llegar al culto para sentir la presencia del Espíritu. Si tú estás lleno de la presencia del Espíritu, lo sientes en cualquier sitio. Y lo más lindo es ir manejando, especialmente por la I-35, ¿verdad que sí? Yo le llamo el triángulo de Bermuda, brother. Tú entras pero no sales. Hay hermanos que le llaman por otro nombre, pero no puedo. Oiga, y que usted está ahí y de momento la presencia del Señor viene sobre usted. Y te trae paz, y te trae calma. Y tus lágrimas se derraman. Y tú estás en comunión con el Señor. Y tú pones las alabanzas cristianas. Y te pones a cantar y te pones a alabar. Y ahí es que se cumple lo que la hermana decía. El que está conduciendo en el otro carril te mira y dice, está loca. Pero no saben que tú tienes un culto con Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo precioso de ser cristiano. Yo me acuerdo cuando yo era joven y estaba en la universidad. Estoy en el salón de clases. ¿Sabes que los muchachos piden permiso para salir por cualquier cosa? Macho, mano. Y yo, tengo que usar el baño. ¿Cómo no? Me fui para el baño. Alabarlo y glorificarlo y hablarle en lengua. Y yo saqué todo eso para afuera. Porque a veces la presencia de Dios es tan fuerte que usted lo que tiene que hacer es sacar presión espiritual para afuera. Pastor, usted se vuelve loco. No tanto como antes, pero sí me vuelve loco. Porque lo que sucede es que cuando uno es nuevo en las cosas del Señor, esto es tremendo. Yo recuerdo cuando la presencia de Dios venía sobre mí, yo no sabía ¿qué es esto? ¿Qué me pasa a mí? Y fueron cristianos más maduros en la iglesia que me empezaron a explicar, ese es el Espíritu Santo. ¡Wow! Recuerdo estar en McDonald's y sonriéndole a la gente. Yo estaba bien gozoso, hermano. Y la gente decía, este se fumó un poquito de marihuana hoy. Al pasar del tiempo, al pasar de los años, usted madura como cristiano. Esa experiencia permanece en mí. Y nunca me va a abandonar. Porque el Señor está con nosotros hasta el fin. Lo que cambia es que ahora soy más maduro, estoy más templado, estoy más viejo.
Y nada, pero yo me gozo ahí tranquilito con el Señor. Y me gozo cuando me habla, cuando me guía y cuando me dirige. La presencia del Señor produce gozo, alegría, amados hermanos. Y cuando usted se enoja y le da esa rabieta, no se preocupe. No dejes que la ira caiga, no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Y entonces eso es precioso que usted se habla con Dios y sale renovado. Sale renovado. Porque es que hay gente que le saca a uno, ¿verdad? Y en el trabajo, y las maestras en la escuela. Las maestras llegan todos los días de la escuela. Ay, ese muchacho, ¿por qué no lo cambian de salón? Tengo que ir mañana a enfrentarme a fulana de nuevo. Si se mudaran de todo este pueblo. Pero Dios es quien te da la paciencia para perseverar y lograrlo. A mí me gusta ahora ir a los sitios con mi esposa, con Carmen, porque en el sitio que menos se lo espera le dicen, hello, Mr. Bernard. Y fue un estudiante que cogió clase con ella hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Y Carmen me dice, eso era travieso. Dios mío, qué bueno que se graduó. Pero la jovencita del muchacho está tan alegre de verla a ella. Quien único te da el dominio propio para enfrentarte en tu trabajo o en tu matrimonio, con tus propios hijos, es la capacitación del Espíritu Santo. Alza la gloria y la honra, amados hermanos. Pero mucha gente que son nuevas, inexpertos en las cosas del Espíritu, sí se vuelven locos, se trastornan. Por ejemplo, lo que pasaba en los Corintios. Habían personas ahí que como hablaban en lengua se creían que eran tremendos. Los favoritos de Jehová, los importantes, los especiales. Y competían a ver quién era más espiritual que el otro. Y tenían la iglesia en bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy del otro. Yo soy de Apolo. Eso sigue pasando en la iglesia después de 2000 años. Y es uno de los grandes peligros que tenemos en nuestras iglesias. Un ejemplo. A veces nos llegan personas de visita. Y yo no sé por qué. Esto es como por racha. A veces todo el mundo que llega son pastores y pastoras. Y todo el mundo tiene un título. ¿Ok? Y todo, me van a perdonar porque yo soy de Puerto Rico, yo soy boricua, pero hay que decir lo que hay. Yo no sé por qué la gente llega de Puerto Rico, todo el mundo tiene un ministerio. Todo el mundo es profeta y pastor. No saben hablar inglés y nada, y ahí estamos. El Señor los trajo para abrir un ministerio y una iglesia. Cuando llegamos aquí no habían iglesias en esta área. Han pasado 3 añitos. Ahí todo el mundo ha abierto una iglesia. Todo el mundo. Ustedes me perdonen, para mí eso me suena un poco chiflado. Porque cuando uno ha pasado por este proceso, uno entiende que las cosas no son así como ellos piensan. El don de lengua me edifica a mí. Pero dice Pablo, procuren los dones espirituales y prefiero que procuren profetizar. Porque el que profetiza no se edifica a sí mismo, edifica al otro. Y de eso se trata. No estar encerrado en uno mismo, en el yo, en el egoísmo, de que yo soy importante, que yo necesito atención, que me den el lugar de privilegio. Hay que morir al yo. Déjenme hablarle un poquito más de las lenguas. Cuando dice que es para edificarnos, es para que tú y yo nos acerquemos al Señor. Es para cultivar nuestra relación con el Señor. Eso es un idioma espiritual, privado y personal. Eso es para que tú lo uses en tu casa. Ay, pastor, pero yo escucho que siempre están haciendo eso en la iglesia. Sí, a veces yo también lo hago. Pero no somos una iglesia donde nos paramos a hablar lenguas y hablar lengua por media hora. Porque eso me edifica a mí y no edifica a nadie más. Y el apóstol quiere que en la iglesia no hablemos en lengua, sino que profetizamos. Vamos a ver ya mismo por qué él insiste en que profeticemos y que es el don de la profecía. Y lo importante y la importancia de lo que él nos está diciendo. Pues bien, amados. By the way, déjenme decirles algo. Si yo invito a alguien a predicar
o invito a alguien, es para conocerlo. Si el pastor lo puso ahí, es que eso es un amigo de él. Nosotros nos pasamos buscando a quién podemos invitar en la iglesia, porque hay pocos recursos buenos por aquí. El invitado es solamente un invitado. Y si alguien se para aquí y da 3 patadas y te habla en lengua 15 minutos, no, usted no se impresione con eso. Ay, qué espiritual es el hermano. No, hermano. Yo espero que nos gocemos, pero coja tranquilo. La Biblia dice que pueden profetizar todos por turno, uno a uno. Los demás vamos a juzgar, a evaluar si eso es de Dios o no. Queremos ser una iglesia madura y con un entendimiento bien claro. Y no apagamos las profecías y no apagamos el espíritu, pero tenemos que tener orden en la iglesia, juicio y discernimiento, amados hermanos. Porque lo que vienen es a buscar las ovejas, a robárselas y llevárselas para otros sitios. Y lo único que vienen a hacer es impresionarte, llenarte los ojos. Y usan los dones del Espíritu. Pues mire, yo le menciono a usted que una de las diferencias entre el fruto y los dones es que los frutos todos tenemos que tenerlos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Y todos? ¿Sanan enfermos? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Por qué? Los dones son unos obsequios indistintamente de tu madurez y la mía. Los dones no los tiene todo el mundo. Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Pero los frutos los tenemos que tener todos. ¿Me explico? No todo el mundo tiene el don de profecía, pero es mejor que todo el mundo ame. Compulsorio, obligatorio. Todo el mundo tiene que amar. Si usted no sabe lo que es el fruto del Espíritu, le hace Gálatas. Y póngase a estudiar lo que es el fruto. Porque es una vida transformada a la imagen de Cristo Jesús. Porque todos nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Y en esta mañana es importante que captemos este asunto. ¿Y la profecía? Mire lo que dice de la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Let's break it down, como decimos allá en español. Edificar. Para que tú crezcas, para que tú aprendas, para que tú te desarrolles. No es posible que tú vengas a la iglesia y pierdas tu tiempo. Cada vez que estamos aquí, tiene que haber una palabra que te ayude a ti a crecer espiritualmente. Segundo, dice la Escritura, exhortación, para animarte, para motivarte, para inspirarte. No hay nada precioso, más precioso que el Señor animarte a ti y a mí. Tercero, consolarnos. Oiga, cuando usted está sin fuerza y necesita sostén y apoyo, ahí viene la gracia, el abrazo del Señor. Eso es lo que es el don de profecía. No te dice profetizar el futuro. No te habla de visiones ni de revelaciones. Wow, pastor, estoy confundido. ¿Y cuál es la diferencia? Porque el don de profecía es bien distinto al ministerio profético. Y no estamos hablando del ministerio profético. Estamos hablando del don de profecía. Déjeme hablárselo en un español más común nuestro. ¿Saben por qué el apóstol quiere que se profetice en la iglesia? Porque se supone que si Dios está en ti y Dios está en mí y Dios está en nosotros y que el Señor está aquí, porque donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, Él está aquí, que Él te hable, que Él te hable. Pablo lo que quiere es que tú y yo tengamos un encuentro con el Señor. Que cuando tú vengas aquí tú digas, wow, ese cántico me tocó, esa oración me ministró, esa alabanza me estremeció, esa palabra me ha abierto los ojos. Tú tienes que tener un encuentro, porque si Él está aquí, Él te quiere hablar. Cojan, por ejemplo, ¿por qué hay que leer la Biblia todos los días? Cuando tú lees tu Biblia, ¿sabes quién te está hablando? Dios. Yo no entiendo cuando hay gente que dice, Dios no me habla.
Yo lo busco y Él no me habla. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia, léela. Y cuando tú empiezas a leerla todos los días, esa palabra cobra vida. Y te empieza a abrir los ojos y te empieza a mostrar. Y tú empiezas a meterte en cosas más profundas. Porque si lo buscas, tú lo encuentras. Pero hay gente muy perezosa. Oh, es que este libro es muy grueso. Pastor, mire para allá. Y yo no entiendo lo que está ahí. Yo tampoco entendía lo que estaba ahí. Dobla las rodillas y dile, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Yo quiero crecer como hija de Dios. Yo quiero crecer como hijo de Dios. Eso es lo que eso requiere, una disciplina espiritual. Entrega, rendirte al Señor, vivir en una vida que tú digas, Señor, yo voy a dedicar mi vida a ti. Pero hay gente que quiere ver la película y se pasan viendo ahí en Redbox. Cogen las películas esas de Moisés y los 10 mandamientos. ¿That's okay? ¿That's okay? Mi sugerencia, porque yo veo las películas también, pero a mí no se me olvida la palabra. Yo vuelvo aquí, esta fuente de vida. Jesús nos dijo, lee la palabra, porque ella habla de mí. Yo quiero que tú sepas algo, Él es la palabra, Él es el Logos. Y una de las cosas que yo aprendí fue que si yo no pedía, yo no recibía. Y que si yo no me fajaba y yo no luchaba con el ángel, yo no iba a entender esto. Dios no comparte su gloria así con nadie. ¿Tú quieres entender la Biblia? Dobla tu rodilla, entrega tu vida a Cristo. Empieza con un versículo, te vas a 2, te lees 5. Hoy escuchaba un hermano que me dice, me propuse leer un capítulo toda la noche antes de acostarme. ¿Y tú sabes lo que pasa con eso? Que se crea un problema enorme si usted nunca lo ha experimentado. Usted empieza con un versículo y se duerme. Se lee 2 versículos, ¡ay, qué cansado estoy! Pero cuando usted llega al nivel de un capítulo entero, todos los días, el problema es que ahora se le va el sueño. Porque el Espíritu empieza a hablarte y a mostrarte cosas, y tú sigues, y la gente empieza a leerse un libro por día. Entonces el problema es que usted no duerme. Se invierten las cosas. Cuando usted descubre lo exquisito que es meterse en la profundidad de las aguas del Espíritu, oh, usted quiere más, más y más. Es algo precioso, amados hermanos. Y por eso Pablo dice, quiero que profeticen. ¿Entiende usted esto? Porque cuando hablo en lengua, me edifico yo. Pero el profetizar en la iglesia es hablar una palabra de Dios a otra vida. Y cuando ya hacemos el llamado y estamos en el altar y alguien viene a orar por ti y te hace una palabra, la gente dice, Dios me habló. Hermana, Dios te usó. Gracias por orar por mí. Eso que tú me dijiste, repítemelo. Esa es la difícil, porque a veces uno ni se acuerda, ¿verdad? Dígame, esas palabras, yo sabía que el Señor me estaba hablando. Son momentos de Dios. Pero lo importante es que para el apóstol Pablo, profetizar es mejor porque se habla, en el caso nuestro, en español y la gente lo entiende. Si yo fuera a orar por alguien y oro en lengua, no voy a entender. Y el propósito es que Dios te hable y descubra las intenciones de tu corazón. Amados hermanos, porque eso edifica la iglesia. Voy a coger 2 o 3 puntitos, vamos a amarrar esto a ver si usted me lo agarra. La intención es edificar la iglesia. Agarre bien lo que está diciendo eso. El propósito de los dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo. Usted, yo y todos nosotros. Por lo tanto, el uso apropiado de los dones espirituales es ¿dónde? En la iglesia. No en una casa. Advertencia, para que usted crezca en madurez espiritual. Esos hermanitos que se reúnen en las casas a profetizarse. No, como dice mi nieto. No. En la iglesia. No, yo no me atrevo a hacer eso en la iglesia porque el pastor no cree en el Espíritu Santo. Right.
Lo que pasa es que el pastor sabe más que tú. Por eso es que se dividen las iglesias y los lobos se meten y roban las ovejas. No se deje confundir. Venga aquí, a la luz, y vamos a escuchar lo que usted tenga que decir. Y aquí recibimos la palabra del Señor. Me voy a meter un poquito más para adentro en este asunto. Hay gente que viene y no se hace miembro de la iglesia, pero quiere ministrar. Sí, porque Espíritu Santo para aquí, Espíritu Santo para allá. ¿Y por qué no te haces miembro de la iglesia? ¿Por qué no te unes al cuerpo de Cristo? No, porque el Señor me tiene a mí en otro ministerio. Pues ¿por qué no te vas a ese otro ministerio y dejas el nuestro tranquilo? ¿Por qué no te haces miembro de la iglesia? Porque no quiero responsabilidades. ¿O no quieres responsabilidades? O sea, tú quieres ir y repartir y ministrar, pero que nadie te diga nada, ni que nadie te exija nada. No. Yo no quiero rendirle cuentas a nadie. ¿Tú sabes cuál es el problema espiritual con eso, verdad? Que la Biblia dice que aquí en la iglesia estamos sujetos los unos a los otros. Que aquí en la iglesia nos sujetamos al pastor. Y tú me estás diciendo de una forma linda, sutil, fina, de una manera que tú crees que yo no me di cuenta. Yo no le rindo cuentas a nadie, yo hago lo que yo quiera. El pastor no le da paso al hermano tal porque él es tan espiritual que el pastor tiene envidia. No es eso. O estamos en la palabra o estamos fuera de la palabra. Y aunque venga disfrazado de ángel de luz, no es. Aunque venga disfrazado de oveja, no es. Aunque me diga que es un pastor, no es. Y es menester que usted y yo aprendamos los caminos del Espíritu. Y que usted aprenda quién es quién. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es fácil engañar a la gente con 3 lenguas y 2 brincos. ¡Qué espiritual! Sabemos cuando alguien es espiritual por los frutos. Su testimonio, su sujeción a la palabra, su vida para Cristo, la vida de obediencia, la vida de servicio. No escuché ningún amén, pero yo espero que... Aleluya, gracias, hermano. ¿Quieres tú edificar a los demás? Escúchate, vamos a terminar hoy. ¿Quieres edificar a los demás? ¿Quieres ser siervo? ¿Quieres ser un obrero útil? Empieza creciendo tú, sí. Desarrolla, cultiva tu relación con el Señor. Edifícate primero tú. Sí, no hay problema. Y el próximo nivel es como yo edifico a los demás. Pero para edificar a los demás, tú tienes que estar sujeto al Señor de señores. Tú tienes que estar sujeto al Señor. Tú tienes que dejarte dirigir por el Espíritu Santo. Tú te tienes que dejar guiar por el pastor. No funciona como tú piensas. Por ahí tenemos demasiada mucha gente abriendo iglesias. Ahora están hasta aquí ahogados, en dificultades, porque no es como ellos piensan. Me causa tristeza de todas las ovejitas que han sacado de aquí, de allá, de diferentes iglesias. Y a veces hemos perdido gente de nuestra iglesia también. Por eso estamos hablando cosas como esta en esta mañana. Al final del discurso, ¿qué dice el apóstol? No prohibáis las profecías. No impidas que el Espíritu Santo le hable a la iglesia. Procurad los mejores dones. Son esta mañana. Yo quiero animarte a que busques del Señor. Que te entregues a la palabra, que te entregues a la oración, que te llenes de la presencia del Señor, que te dejes usar. Pero síguelo a Él, no a ninguno, sino a Él. También quiero decirte que el Señor está haciendo algo nuevo en nuestra iglesia. Es algo nuevo. Y yo me voy a gozar en el Señor con lo que Él va a hacer. Yo estoy en una expectativa tremenda, amados hermanos. Esta semana es semana de ayuno y oración. Y yo espero que al otro lado Dios pueda producir cosas nuevas en nuestras vidas y en nuestra iglesia. A los amigos que nos están visitando esta mañana, yo espero que esta enseñanza les ayude a algunas cosas. Y cuando ustedes salgan de este lugar,
salgan pensando y creyendo que en nuestra iglesia creemos en todos los dones, creemos en el Espíritu, pero todo decentemente y en orden. Todo con gracia, todo con sabiduría, todo con ciencia, todo con entendimiento. Porque al Señor se le da lo mejor. Y no estamos aquí para confundir gente. Estamos aquí para sacar gente de las tinieblas y traerlas a la luz. Y yo quiero que todos mis hermanos crezcan en el Espíritu. Y en esta mañana te invito a que te goces con el Señor. Y deja que Dios te hable. Y vamos a entonar unas alabanzas, amados hermanos. Y como es nuestra costumbre, vamos a orar. Y después de esta oración, no importa tu necesidad, no importa lo que tú quieras, cuál sea tu petición, pasa al frente y deja que Dios te hable. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te ministre. Porque para eso es que estamos aquí en esta mañana, para tener un encuentro con el Señor. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y tú nos has dicho que quieres que profundicemos en la vida del Espíritu. Señor, muchas voces hay en el mundo, muchas voces que confunden al pueblo de Dios, pero la única voz que queremos escuchar esta mañana es la tuya. Por eso en esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a todo aquel que venga delante de ti. Sea sanidad, sea liberación, sea fortaleza, sea guianza, sea encontrar tu voluntad. Señor, que en esta mañana tengamos un encuentro contigo. Bendice a todo aquel que pase y que tú te puedas glorificar en cada una de nuestras vidas. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.